Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de We Accountants. Me presento, mi nombre es Daniel Gómez, contador, y el día de hoy tenemos la presencia del ingeniero Ovidio Rubalcaba. Gracias por aceptar la invitación, Al Ovidio. contrario, gracias por invitarme. No, pues un Un gusto gustazo. que estés aquí con nosotros. El día de hoy nos tocará hablar de un tema, creo yo, relevante, que hoy en día pues escuchamos que mucha gente está emprendiendo o que arranca negocios y cómo pues en general, ¿no? En instituciones de gobierno pues son trabas o son muchos trámites o muy burócrata, y el día de hoy queremos dar como tips o ayuda a aquellos que están emprendiendo, en tu caso Ujú. como ingeniero, que entiendo te dedicas al tema de la construcción o a la industria de la construcción, Así es. y de qué manera o cómo has visto, qué te ha tocado, con qué te has topado el tema contable, el tema fiscal, qué te dice tu contador, qué puedes deducir, es fácil o poco a poco te has ido adaptando a estos cambios y a esto que se va presentando. Sí. Pues gracias por la invitación. Creo que en especial en ese tema es algo que sigo aprendiendo todos los días, ¿no? Al parecer de repente siento que ya lo entiendo y hay algún tema nuevo que me habla mi contadora y, oye, se debe ahora este tema de este mes, ¿no? O queda un pago pendiente. Creo que en general lo que tengo entendido es la regla de oro, que lo que entra y sale de la cuenta tiene que ser con factura, y creo que ese es de los principales temas que nos ha interesado tener mejor controlados, ¿no? Porque pues a veces es muy fácil simplemente dar un tarjetazo por temas de pues algún material que te falta, alguna transferencia por algún trabajador, que al rato llega la contadora y pues te pide tu estado de cuenta, ¿no? Y oye, a ver, este pago que tenemos aquí, tenemos factura, tenemos Claro. algo, y creo que ese es de los principales temas con los que me he ido enfrentando, de pues tratar de tener un plan para tener a lo mejor alguna cuenta o algún ahorro en efectivo para gastos de emergencia, y tratar de programar un poco esos pagos o saber en qué sí y en qué no poderlo gastar, ¿no? Creo que en lo general eso es lo principal que he traído en el emprendimiento. De repente te van solicitando, no sé si documentos llamarlo, ¿no? Pero por ejemplo, estamos cotizando una obra que es tasa cero, ¿no? Que aquí igual más bien que me platiques un Claro. poco, porque creo que no lo termino de entender al 100. Lo entiendo como un apoyo a la vivienda que te exime de algunos pagos de IVA, exentos de IVA, menos a los materiales, ¿no? Entonces, creo que eso es un tema con lo que me he enfrentado, aparte de cómo te lo pide el cliente, también tener tú como el documento, quiero pensar que es, ¿no? Como que te avala que puedes facturar bajo ese régimen. No sé, ahí sí, más bien que tú me Así expliques es. un Sí, poco de más. hecho, digo, de lo que comentabas de que al principio cuando vas arrancando, ya seas persona física o tu empresa, de hecho tuvimos un podcast acerca de pues que todas las cuentas bancarias son fiscales, ¿no? Sí, Está como siempre la creencia de que no, mi cuenta personal y mi cuenta fiscal. Pues no la realidad es existen que entonces, ¿de qué? no existe, ¿no? Todas son cuentas fiscales, tú le puedes llamar personal Okay, o la del negocio, pero la realidad es que todas podrían tener acceso al SAT y todas tendrían que estar reportadas, ¿no? Entonces, okay, efectivamente, el contador lo que trata de hacer es como separarlo o decirte a ti contribuyente, oye, ayúdame y separa todo lo del negocio en tu cuenta bancaria y todo lo que sea personal en una segunda o tercer cuenta bancaria. ¿Por qué? Porque la realidad es que, pues, si no va a estar todo mezclado, que eso es muy común cuando estás emprendiendo, mezclas gastos personales o sí, gastos del negocio, y ahí es cuando si llegases a tener una auditoría del SAT, pues estaría muy complicado comprobar ingresos personales o gastos personales o dónde está y si tienes como la cuenta bancaria muy identificada solo para el negocio, pues esa es la que vamos a tener facturas de gastos, facturas de ingresos y demás, ¿no? Que eso es muy importante recalcar, que pues sí llevar ese orden e identificar cada una de las operaciones, como decías, la entrada o la salida, pues debe de tener un comprobante. Y así es. efectivamente, en el área, en la industria de la construcción,
tiene varios beneficios fiscales. Uno de ellos es el estímulo fiscal a casa habitación. Aquellas constructoras que le facturan a otras empresas o constructoras que le preste un servicio el cual va enfocado a uso casa habitación, se tiene un estímulo fiscal para que no grave IVA. Entonces, por ese lado se estaría ahorrando el 16%. ¿Quién se lo ahorra? Al final, quien se lo ahorra es el usuario o el consumidor, ¿no? Ya el cliente final. El cliente final es el que al pagar la casa, pues se disminuye, en vez de pagar más el 16% de IVA, se puede disminuir a tasa cero, es decir, no se paga ese impuesto al valor agregado. ¿Cómo es el procedimiento para que efectivamente se certifique que tú le estás facturando a otra persona moral o a otra persona física y que tienes ese estímulo fiscal? Vía portal del SAT se manda una aclaración o un aviso, el cual estás invocando ese decreto del 2016, me parece, el cual te exime o puedes facturar esos gastos, esos materiales, mano de obra, a una tasa 0%. Okay. Que hay que nada más especificar. Esto aplica en mano de obra, más no en materiales, ¿no? Entonces ahí estar muy presente que solo en temas de mano de obra sería como la exención del IVA, ¿no? En tema de materiales, pues ahí sí tendría hay que agregarlo de todos modos. El IVA tal cual la tasa del 16, pero de todas maneras, si en la construcción la mano de obra es un costo importante, pues de todas maneras el ahorro en ese impuesto es relevante, ¿no? O sería importante. Okay. Eso se tiene que presentar en el mes de enero de cada año. Lo presentas y se supone que la autoridad te tiene que estar autorizando o cerrando exitosamente el caso de aclaración o el aviso que hayas presentado, el cual ellos se dan como enterados que vas a empezar a emitir facturas con tasa 0%, perdón, porque si no lo realizas ese aviso y te ve que estás haciendo facturas con tasa 0%, pues sí te podría llegar a tener un problema de que eso te lo vaya a grabar, ¿no? ¿Y por qué lo estás haciendo? Si eres constructora y le facturas a otra persona, pues todo debería de grabar el 16%, ¿no? Y también muy importante que ese aviso que se presente, cuando ya te lo autorice, pues tienes que tener como unas observaciones en la factura o en el CFDI, el cual tienes que poner el fundamento del por qué estás emitiendo esa factura. Cabal. ¿Y tiene que decir también la obra? ¿Qué obra es la que se está haciendo? Sí, tienes que especificar. Digo, ya en la descripción, en el concepto, la obra, por ejemplo, el proyecto tal o la cotización tal y el artículo o el fundamento de IVA que te permite realizar esa exención. Y también muy importante, solo los prestadores de servicios que incidan en una construcción. Por ejemplo, el que pone el piso, el carpintero, el que pone cocinas, el que construye, cualquier prestador de servicio o contratista, instalaciones, ventanería, aluminio, pues ese tipo de servicios solo en uso casa-habitación se puede realizar o aplicar ese estímulo fiscal. Si es uso comercial, es decir, un local, un edificio de oficinas o algo comercial, no tiene ese beneficio. Sí. De hecho, ahora que lo mencionas, y perdón que te interrumpa, luego se me va la idea, en algún momento construimos una torre de usos mixtos y de alguna manera tuvimos que separar el presupuesto de nuestros contratistas a la parte que era habitacional, ¿no? Vamos a decir que era una torre de 10 niveles. El primer nivel era comercial, los siguientes 3 eran corporativo y los últimos 6 eran habitacional, ¿no? Entonces, lo que le correspondía a cada parte del contrato, tuvimos que hacer como esa separación en la que cierta parte del contrato podías aplicar ese estímulo, lo que le correspondía a la casa habitación o a la torre, ¿no? Los departamentos. Y la otra parte, pues esa sí aplicaba como normalmente se cobra con todo el IVA, pues. Creo que fue la primera vez que escuché eso de
de la tasa cero, y ahorita que lo estás mencionando, me acordé que así lo manejábamos. No sé si estaba bien o mal, en ese tiempo fue la primera vez que lo escuché, pero justo así funcionaba, ¿no? Tema comercial y tema corporativo no aplicaba eso que El mencionas. estímulo fiscal. O sea, ahí graba 16% porque como no es algo personal o que el usuario final lo va a utilizar, sino que se va a generar algún negocio o algo lucrativo en ese espacio, okay, es por eso que no tiene ese beneficio fiscal. Va. Adicional a ello, Ovidio, ¿con qué nos hemos topado en cuestión de, pues mes a mes? Por ejemplo, tiene los gastos, tiene los ingresos, todo debe de salir y entrar con factura, pero ¿qué pasa cuando tienes, por ejemplo, obras fuera de la ciudad o que puedes llegar a tener gastos de viaje, viáticos? ¿Qué te dice tu contador? ¿Puedes facturar? ¿Cómo debes de facturar? ¿O esos no se meten en la contabilidad? Sí, a lo que tengo entendido, a partir de ciertos kilómetros ya puedes considerarlo como viático, ¿no? No, por ejemplo, tema de comidas, a lo mejor algo que puedes facturar a 100 kilómetros de aquí de Guadalajara, pues aquí a la vuelta no pudieras, ¿no? Que de hecho la ley de ISR sí menciona, es la franja de los 50 kilómetros de tu domicilio fiscal. Si estamos aquí en Guadalajara, pues de Chapala hacia más para allá, ya se considera un gasto de viaje, un viático, pero de esos 50 kilómetros hacia tu domicilio fiscal, pues la realidad es que no se considera viático porque se considera un gasto personal, es decir, puedes estar comiendo en tu casa o puedes ir a un restaurante, pero la verdad es que sí se puede meter una factura, pero muy poco porcentaje es la deducción, que la verdad no vale mucho la pena. Sí, la verdad no son tantos kilómetros, ¿no? Entonces, de alguna manera, hasta por algún ejercicio fiscal o algo que quieras gastar, 50 kilómetros a la redonda, puedes salir a darte un viaje, quiero pensar, y poderlo meter como algo deducible. En su momento también compramos unos vuelos, que fue la primera vez que se lo consulté tal cual a mi contadora, ¿no? Oye, ¿podemos facturar esto? Sí, adelante, sin problema. Se me durmió totalmente el tema de gastar en el extranjero y tratar de facturarlo, ni siquiera se me ocurrió, la verdad. Pero ahora que lo mencionas, pues a lo mejor las comidas o cosas así los pude haber usado. Hay que recordar que esto debe de venir acompañado, por ejemplo, si pagas el hospedaje, pues tuviste que haber tenido un transporte, entonces la factura del transporte, hablando de los trayectos ya dentro de la otra ciudad, o hablando también del avión o del autobús o de las comidas, que la ley sí considera ciertos topes o límites, por ejemplo, en comidas se tienen hasta 750 pesos diarios por beneficiario, que pues, los contadores decimos 250 pesos por comida, ¿no? En hospedaje también hay ciertos límites, por ejemplo, en territorio nacional 1,500 pesos y en el extranjero hasta 3,800 pesos. Y también la renta de un vehículo, ¿no? También entra deducible, lo puedes facturar y deduces para tu declaración mensual hasta 850 pesos diarios, que pues es un beneficio que puedes estar metiendo y pagar menos impuestos. Sí, creo que normalmente nos manda una lista nuestra contadora, oye, ¿qué cosas podemos aprovechar dentro de estos pagos de impuestos? La verdad son mínimos los que utilizamos nosotros, más que nada estando aquí alrededor de la ciudad. Creo que otro tema importante que también voy conociendo y vamos tratando de manejar más dentro de la empresa es el tema de las retenciones, ¿no? Porque llega, por ejemplo, este pago del IMSS y no perdona, hay que pagarlo sí o sí mes a mes. Y pues ya considerando que tienes un volumen, vamos a decir, grande de personal, pues sí llegan pagos considerables que si no estás prevenido, pues sí te mueven un poco. Sí, sobre todo en la industria en la que estás de construcción, pues la realidad es que tienes una plantilla grande de probablemente albañiles, carpinteros, instaladores y demás, que pues se les tiene que dar el seguro social, ¿no? Estás obligado como patrón darle seguridad social, el cual le cubre pues cualquier enfermedad, riesgo de trabajo, digamos que si ya se retira a los 60, 65 años, tendría el tema de su pensión o el tema de su afore.
para hombres y mujeres también aplica el tema de guarderías, etcétera. Y que eso, pues la mayor parte, recordar que lo paga el patrón. Una mínima parte paga el colaborador, y en ciertos seguros, por ejemplo, hay aportación de gobierno que también es mínima, patrón y colaborador, ¿no? Adicional a eso del IMSS, pues hay que pagar los impuestos federales. Como patrón tienes que estar pagando ISR de la empresa o de la persona física cada mes, impuesto al valor agregado, el IVA, y lo que decías de las retenciones, ¿no? Las retenciones por el pago de los sueldos o salarios a cada uno de ellos, pero pues si es una plantilla grande, dependiendo del sueldo, ya se vuelve una retención, que ese impuesto es de ellos, ¿no? El patrón lo está reteniendo, lo está quitando vía nómina y lo está enterando al siguiente mes al SAT. Y también otro tipo de retenciones de IVA, cuando es una persona física que le presta un servicio a una persona moral, reciclo, retenciones de arrendamiento u otro tipo de retenciones, que lo que hace el SAT es decir, bueno, está más fácil fiscalizar a las personas morales. Tu persona moral, si te factura una persona física, tú reténle vía factura, haz de cuenta como lo del colaborador en la nómina, un ahorro, se lo quitas y al siguiente mes me lo enteras vía declaración, ¿no? Porque el SAT es más fácil estar fiscalizando a las personas morales, y las personas físicas la realidad es que no las tiene tan fiscalizables, ¿no? Hay otros regímenes como reciclo y demás que se tienen que hacer esas retenciones y que pues se tienen que estar enterando mes a mes, ¿no? Y de manera anual, pues sabemos que para persona moral, empresa, en marzo se tiene que presentar la declaración anual y en abril se tiene que presentar la declaración de persona física, ¿no?